Buenas tardes, o como dice Jonathan, buenos días, buenas noches, porque estamos en el planeta Tierra y nuestro programa se ve en distintas partes. Por cierto, estamos en Días Porzuela, que es uno de nuestros programas en Ojo con Eso, y tenemos hoy como backup el backup que usamos en España, pero a fin de cuentas es un backup que les indico a ustedes que este programa se llama Días Porzuela. Vamos a presentar entonces a un filósofo con formación de doctorado en ciencias sociales que se ha venido destacando por su capacidad de analizar con muchísima curiosidad y con muchísima espíritu descriptivo y analítico temas de la vida cotidiana. Ha hecho una disertación magistral que está publicada en YouTube sobre el problema de George Harris. Entonces, primero yo quisiera que él nos hablara como un actor de la diáspora, como un héroe de la diáspora, cómo fue su experiencia, cómo se siente y cómo ve el futuro de la diáspora. Y luego pasemos al segundo tema. Adelante, Jonathan, bienvenido y gracias. Bueno, en principio, José, muchísimas gracias por tu invitación. Te felicito por tu excelente programa. Bueno, yo salí de Venezuela sin papeles a Colombia. Estuve trabajando en una bodega. Eh, Voy a hacer una anécdota de un profesor, eh, Álvaro Márquez Fernández, que es muy conocido en el área de las ciencias sociales porque él dirigió la revista Utopía y Praxis. Y digo dirigió porque Álvaro murió. Álvaro, cuando estaba en Colombia, lo invitaron a dirigir un centro de investigaciones en Cúcuta. Y él fue conmigo y le dijo al decano que él aceptaba el cargo sí, solo si yo fuese su segundo. Pero yo no tenía papel, estaba recién llegando. Y entonces el decano le dijo, oye, pero alguien le puede emitir un certificado. Y mi hermana religiosa junto a mi esposa fueron a la Universidad Central de Venezuela a hablar con nuestra rectora Cecilia García Arocha. Ella lo mandó a hablar con Amalio Belmonte, que era el secretario, y en definitiva no me dieron ningún papel que acreditara que yo había trabajado en la universidad. Eso me generó mucho dolor. Este, pero resulta que yo venía trabajando desde el año 2007 como el CIPOS, era un centro de investigaciones con investigadores nacionales e internacionales, un grupo de la Universidad Austral de Chile, el doctor Oscar Galindo, el doctor Rodrigo Brown, el doctor Mauricio Mancilla, el doctor Breno Oneto. Habíamos hecho varios encuentros tanto en Chile como en Venezuela. Y entonces el doctor, al pasar, ya había pasado casi un año, ya yo tenía mis papeles, de pronto recibí la llamada del doctor Oscar Galindo diciéndome que me viniera a Chile. Y me incorporé a la dirección de estudios de posgrado, ser responsable de la política académica y estudiantil de posgrado. Es decir, vine por mi relación académica. En una universidad que te puedo decir esto, pues había un número de los estudiantes de posgrado que publicaron a raíz de una invitación que me hicieron, donde los invitados fundamentales fue Nelly Richard, que es una gran investigadora chilena, y yo. Y en la introducción del libro que publicaron, bueno, decían que me consideraban como uno de los principales investigadores de América Latina sobre la temática, es decir, una universidad con muchísimo, de alta estima y que yo quiero mucho esa universidad. Entonces vine así. Por lo tanto, el tema de George Harris para mí, eh, más que por un problema mediático, es un problema de respeto a los profesores que me trajeron, porque uno de los investigadores fundamentales sobre la comunicación y la relación con sociedad es Rodrigo Brown, Breno Neto, también Mauricio Mancilla,
Y entonces quería responderle a mis colegas y a los colegas de América Latina desde esa perspectiva. Era mi público objetivo, por eso es tan larga la conferencia y entiendo que mucha gente quizás no la terminó, pero yo le estaba hablando a mis pares. No te oigo. ¿Cuál es, cuál es tu parecer? ¿Cuál es tu opinión, digamos, acerca de lo que ocurrió? Y bueno, ¿cómo lo ves? ¿Qué tendencia le ves? ¿Qué futuro le ves a ese conflicto? Bueno, en principio diría que en términos, la industria cultural, la industria del entretenimiento es un negocio. En términos estrictamente del negocio, eh, la, quienes dirigen el Festival de Viña ganaron porque tuvieron mucho rating y mucha exposición en pantalla. Igualmente para George Harris se incrementó su público potencial eh, y además con un apoyo más grande que los que han tenido nuestros presos políticos. Por lo tanto, para él económicamente también fue rentable. Primer punto. Segundo punto, con relación a lo que George Harris ha dicho que sobre el festival, es como, voy a ponerte un ejemplo rápido, en todos los países, sobre todo en Estados Unidos, de donde él declaró, hay reality show. Y en los reality show de artistas reconocidos tienen unos jurados terribles, pero además hacen unas exposiciones de su vida privada, incluso relaciones sexuales, pues, y es como que si alguien acepte participar en el reality show y después critique el reality show. A mí me parece que desde la perspectiva ética eso es inmoral. Eh, es inmoral porque tú aceptaste las reglas de juego y aceptaste las reglas de juego y al terminar las reglas de juego criticas las reglas de juego. Distinto es quienes no participamos en eso y evidentemente hacemos una crítica. Por ejemplo, y creo que como venezolano, como venezolanos que estamos en la diáspora, debemos contribuir con los países. Y en este caso, daría una recomendación al Festival de Viña. En vez de pitar, que es tradicional, bueno, hagan silencio. Y sería una cosa muy impactante, todos en silencio, quiere decir que no le gustó a nadie y es muy respetuoso con el artista. Pero además, George Harris, sin conocer, cometió un error que a mi juicio es terrible, porque dentro del Festival de Viña, dentro de Chile, Venezuela tenía un lugar simbólico muy importante. Y el lugar simbólico muy importante fue que en 1988 José Luis Rodríguez se presenta. A los artistas internacionales solo le entregaban la antorcha y a los que iban a la competencia gaviota, con la participación de José Luis Rodríguez, que el público aplaudía y aplaudía y aplaudía y no había más premio, se paran y dicen, mira, no hay más premio. Y la gente empieza a gritar gaviota, gaviota, gaviota. Y José Luis Rodríguez dice, hay que escuchar la voz del pueblo. Le dan la gaviota y desde ese momento se transforma el festival. Pero políticamente ese escenario se transformó en una situación ética, estética y política, porque era el apoyo de Venezuela a los chilenos para salir de la dictadura de Pinochet. Entonces José Luis Rodríguez en Chile tiene un valor simbólico muy importante y que no es José Luis Rodríguez, era la representación de Venezuela. George Harris puede responder, yo no me refiero a su rutina, la forma como respondió George Harris a Jonathan Alzuru, no le digo a los venezolanos, a Jonathan Alzuru me pareció sumamente irrespetuosa. Es muy irrespetuoso que le digan a los chilenos, vayan a acostarse con una mujer venezolana. Colocó a la mujer venezolana como si fueran prostitutas. Es decir, le dijo a mi madre, a mi hermana y a mi sobrina prostituta, porque es a cualquier mujer venezolana. Y yo como venezolano me levanto y digo, eso es una expresión machista, no es risa, es una expresión machista. ¿Qué le diría George Harris? Tú puedes perfectamente sentir, pero es terrible que hagas una campaña contra el Festival de Viña, que es un ícono histórico, donde artistas como Shakira, por ejemplo, se impulsó su carrera y estoy nombrando a una.
Es decir, una plataforma muy importante para América Latina. Y si dice que la crítica es a los medios de comunicación, le quiero decir que desde los años 40, Adorno y Horkheimer, que fueron los que acuñaron el vocablo industria cultural, le habían hecho una crítica sustancial, pero lo está diciendo en el terreno donde justamente la industria cultural es más perversa, en Estados Unidos. Es decir, es una contradicción en términos. Además, en términos políticos, la crítica que le hicieron en las redes sociales es que él había criticado a Allende y a Boric, y él pidió perdón. Y cuando pide perdón dice, es porque nosotros los venezolanos hemos sufrido mucho la izquierda y disculpen. Es decir, que en términos políticos, él está diciendo que desconocía la realidad chilena, desconocía, entonces tampoco tiene argumentos políticos, porque alguien que mantenga su posición política no pide perdón, no pide perdón porque asume perfectamente la crítica. Eso también lo digo. ¿Qué otra cosa quisieras que te diga? No, en realidad yo escribí hoy en mi editorial eh, mis impresiones sobre el suceso desde otra perspectiva, porque no asumí, digamos, el juicio moral o ético, sino más bien el efecto y la atracción que ha constituido George Harris con su show en Miami, eh, donde estamos en Estados Unidos, pero estamos además digamos, en una de las ciudades con mayor proporción de población latina. Y para un latino que llega a Miami, lo que George Harris hace en su show, a mí me parece que tiene un efecto terapéutico. Es decir, él eh, se sitúa en otro lenguaje, en otra narrativa, para usar una palabra comunicacional y sociológica, y la gente que va a su show se siente un poco redimida, se siente un poco resarcida de su sufrimiento, porque eh, el stand-up en Estados Unidos, o el reality show, como le dices tú, eh, está dirigido a masas urbanas de una gran penuria, de una gran situación crítica, y no fue inventado por por los actores del reality show. Surgió de corrientes humorísticas y de la picaresca, incluso, de la picaresca española más rancia, donde, donde expresiones como la que tú dices, dichas con cierta gracia, ¿no? No pasan o no chocan con filtros que son muy válidos en tu caso, de orden ético, político y moral, ¿no? Sino que más bien él, que vivió en España primero, por cierto, y sufrió mucho en España en su condición de inmigrante, cuando él llega a ese escenario y cuenta su vida en Chacao, en Altamira, su, su, su condición de estudiante que viaja en autobuses, etcétera, él utiliza toda esa tragicomedia como un material, aquí lo llaman así, como un material. Eh, no sé si podríamos entrar a considerar el humorismo y la comicidad, viendo la cantidad de cosas que hacen gente que lo ha hecho reír a uno y que son bullying, etcétera, etcétera. Hoy en día, la grochera no se puede ver en ninguna parte, porque es bullying. Es bullying con los groseros, es bullying. Y a nosotros nos hizo reír y nosotros nos quedamos un poco en el escenario. No pasamos a la trastienda. ¿Me explico? Entonces, yo entiendo y respeto tu punto de vista, me parece muy bien fundamentado y me parece también que, y con esto no te estoy entrevistando, prácticamente estamos haciendo como un diálogo, ¿no? Me parece, Jonathan, que Chile y Venezuela tienen algo en común, que han vivido una parte mala del izquierdismo, porque Allende no fracasó por Pinochet, Allende fracasó por él. Allende no cayó porque Pinochet lo tumbó.
La historia del 11 de septiembre es la historia de un pueblo dividido, de un pueblo donde la clase media chilena marchaba con cacerola. ¿Ok? A mí me tocó, como profesor de historia, en la época en que yo daba clase de historia, comparar la Revolución Cubana, la Revolución Francesa y la Revolución Chilena. Y en las tres, la izquierda que mejor funcionó fue en la Revolución Francesa, porque estaba cargada de romanticismo, porque estaba cargada de esperanza. Pero cuando triunfa la Revolución Rusa y comienza aquello del Estado como dictadura del proletariado, la izquierda empieza a sufrir mucho y se desacredita. Y la defensa de la izquierda en América Latina con la guerrilla fue un desastre. O sea, al Che Guevara no lo mataron los militares bolivianos. A lo mejor el que lo mató físicamente fue un militar. El Che Guevara no encontró eco allí, no encontró eco en ninguna parte. Entonces la izquierda latinoamericana respiró un poco mejor con el MAS, con el socialismo democrático, y tampoco le ha tocado muy bueno, porque Lula, con todo lo bueno que ha sido para Brasil, Lula también le ha tocado respaldar y encubrir muchos delitos de esta izquierda, digamos, de esta izquierda eh, criminal, ¿de acuerdo? Y ojo que a Lula lo ayudó mucho un hombre de centro que fue Fernando Enrique Cardoso, que venía de vivir la Revolución de Mayo. O sea que, para situarnos en contexto los dos, tu punto de vista está muy bien planteado, yo lo respeto, quiero ser lo más ecléctico posible y te pido que en tu perspectiva de desarrollo de este tema, que va a seguir teniendo mucho, mucho centimetraje, este, te, te ofrezco esa opinión mía que no tiene ninguna, yo no soy ni de derecha ni de izquierda, soy un hombre muy viejo para ubicarme en alguna iglesia, pero sí te cuento que lo que veo en él lo he visto en muchos humoristas venezolanos, incluso Emilio Lovera, que es muy admirado por todo el mundo. Entonces, ahora, por favor, dame tu refutación y seguimos hablando. Mira, tú me estás tocando dos temas. El segundo tema, con relación a la política, deberíamos dedicarlo en un tema específico. No te lo voy a contestar porque si no me voy a alargar demasiado en ese solo punto. Prefiero el inicial, que fue a lo que me convocaste. Yo no estoy haciendo un juicio valorativo de la historia de George Harris, ni de su importancia para los venezolanos, ni la importancia que ha tenido en Miami. Yo estoy haciendo una evaluación puntual de un hecho puntual en Chile y lo estoy haciendo porque su participación tiene efectos muy concretos en la sociedad venezolana que habitamos en Chile, pero además también afecta a la sociedad chilena. Y entre la sociedad chilena y la sociedad venezolana, en términos estrictamente educativos, que en nuestro campo, históricamente tenemos una extraordinaria relación, porque Andrés Bello fue el fundador, el arquitecto de la Universidad de Chile y la base para todas las universidades, pero simultáneamente una comisión chilena en la época que Mariano Picón Sala fue ministro de Educación, mandó una comisión de Estado para la fundación del Instituto Pedagógico de Caracas, que hoy día es la Universidad Experimental Pedagógica, Nacional Experimental Pedagógica. Es decir, que en términos educativos, los chilenos le deben la educación universitaria a un venezolano y los venezolanos le debemos la educación de nuestros profesores a los chilenos. Entonces yo creo que este tema que se dio acá es, para mí, que soy docente, es levantar la voz como docente, la voz como docente para que nos veamos. George Harris ha colocado unos posts en X donde dice, no era fome, era xenofobia. No quiero dividir, no era, era fome, no era fome, y así. Bueno, hay que decirle que se le cae su argumento
porque desde que estoy acá, desde el 2018 hasta el 2024, exclusivamente han bajado del escenario a humoristas chilenos. Y entonces quiere decir entonces que el criterio era contra los chilenos. No, hay que responder contundentemente no. Era la lógica es la lógica de ese festival. Ahora, tú puedes estar en desacuerdo con la lógica. Yo estoy en desacuerdo con la lógica, ¿verdad? Porque me parece irrespetuoso que le piten a la gente, pero no me puedo quedar diagnosticando el problema, los que investigamos. Tenemos que darle aporte al país, porque por eso estamos acá. ¿Cuál es mi aporte al país que estoy acá? Le digo, hagan silencio, compañero. Pero, pero el problema ético de George Harris es el mismo problema ético de Maduro. Hay unas reglas de juego, participo en las reglas de juego y después critico las reglas de juego. Maduro, le ganamos unas elecciones con unas reglas de juego y después irrespetó las reglas. Un asunto de la vida cotidiana, de los estudios de la vida cotidiana, es que las tomas de decisiones privadas que nos parecieran, bueno, ese es mi asunto y ya, así yo reaccioné. Esa manera de ver no se percibe que eso es un gen para la democracia o para la dictadura. Es decir, ¿dónde nos formamos efectivamente como demócratas o como dictadores? Arranca ese gen en las casas, en la forma como nos dirigimos, en la forma como evaluamos. Te voy a poner un caso impresionante para mí, que me está sucediendo ahorita. Yo estoy en un chat de los vecinos míos de Colina de los Chaguaramos, allá en Venezuela, para el que nos está viendo, es muy cerca de la Universidad Central de Venezuela. Yo no participo porque, bueno, ya no estoy allá, pero siempre estoy pendiente, pues, porque ahí viví y estoy pendiente de las cosas cotidianas que se discuten, y se discute desde la seguridad, desde la limpieza, etcétera. Coloqué la invitación y se formó un rollo porque aquí no se opina política. Entonces yo le dije, no, yo no estoy opinando políticamente, estoy invitando a mi comunidad a que participen. Y me pareció, bueno, se empezaron a discutir, pero una persona de allí que comulga con el gobierno vio el evento, te lo puedo decir con nombre y apellido, Rosa Merchán. Ella vio el evento, tenía años sin hablar conmigo y me escribió. Y qué decente, qué importante, diciéndome lo que está en desacuerdo y lo que está en acuerdo. Es decir, que nosotros, uno de los problemas sociales que tenemos en Venezuela es que todo pasa por el filtro de la derecha y la izquierda. Y ese paso del filtro de la derecha y izquierda es una de las grandes fracturas generadas por el gobierno, ¿verdad? Porque dice que los que nos oponemos a él somos apátridas, etcétera. Bueno, yo creo que una labor de nosotros es celebrar la diferencia, el debate riguroso, la posibilidad de la construcción en consenso. Y me parece que un lenguaje como la respuesta, no las rutinas di todas las groserías y formas que tú quieras, nos hace reír, pero la respuesta, es decir, ya cuando me estoy decidido a irme, oye, a mí no me representa ese lenguaje. Ese lenguaje que tuvo para mí es la Venezuela catastrófica que nos llevó el narcogobierno. Muy bien, excelente. Mira, lo que has dicho es muy interesante y revela que hay cosas Y que, déjame decir algo ajá. a los venezolanos, sobre todo a la comunidad de artistas que se solidarizaron con George Harris. Los voy a invitar a reflexionar. Ojalá que con la misma fuerza que se solidarizaron con George Harris, se solidaricen con nuestros presos políticos, se solidaricen con el 28 de julio que le ganamos a Maduro y ahí está el Mundo González Urrutia. Hagan esa campaña pues con fuerza como lo hicieron con George Harris. Con George Harris le están generando a él personalmente ganancia.
pero además están generando división en los que vivimos acá en Chile. Están poniendo, miren lo que le están diciendo a los chilenos, que nosotros frente a una situación respondemos vulgarmente. Bueno, con la misma fuerza, yo los invito a todos los artistas, humoristas, de la talla de Laureano Márquez, que sigan la tradición de Aquiles Nazoa, que sigan la tradición de Pedro León Zapata y se pronuncien en las redes en defensa de nuestro preso político. Y yo me pararía y los aplaudiría. Excelente, Jonathan. No, no digo más nada. Vamos a esperar las reacciones de la gente y nos vemos en una próxima entrevista. ¿Te parece? Gracias, Un por supuesto, placer. siempre a tu orden. Felicidades por tu criterio, por tu vehemencia y por tu análisis. Estamos Gracias. mostrando tú y yo que hay polémica. Ok, Que chao. viva la diferencia. Así es. Que te vaya muy bien. Igualmente.